Nervio facial. Nervio facial, séptimo par craneal. Nervio facial que tiene 4 funciones. Porque tratamos eso, pero ya más relajaditos aquí. 2 funciones motoras, 2 funciones sensitivas. De las 2 funciones motoras, una motora voluntaria y otra motora parasimpática. De las 2 funciones sensitivas, una sensibilidad somática general y la otra sensibilidad especial, el gusto. Vale, bueno, empecemos por lo primero. Lo primero es contextualizar un poquitico el cráneo. Me imagino que de huesos de cráneo ya no hay que hablar más, ¿cierto? No. Pero, ay, que vean una mandíbula, que ve una mandíbula. Pero entonces, si miremos una cosa, muchachos, aquí en la base del cráneo, entre, ay, aquí está mejor, entre el proceso mastoideo o la apófisis mastoide del temporal, recuerden, pálpensela aquí atrás y abajo, por favor, detrás y debajo del pabellón auricular, hacia atrás y hacia abajo, está el proceso mastoideo del hueso temporal. Por delante y medial al proceso mastoideo del hueso temporal hay una apófisis o un proceso que se llama la apófisis estiloides o proceso estiloideo. Una apófisis se llama estiloides cuando cae en forma de gotera, como si fuera la estalagmita de una cueva, ¿no? Que es como una gotera de roca que va cayendo a lo largo de millones de años, pues. Ok, listo. Esta estalagmita sería entonces la apófisis estiloides. Esta es la apófisis mastoides. Entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides hay un foramen, o sea, un agujerito. Recuerden, foramen en nomenclatura internacional. Y ese foramen se llama estilo mastoideo. ¿Lo ven ahí todos? Estilo mastoideo. Por ese foramen estilo mastoideo están pasando 2 cosas, 2 elementos del nervio facial. Uno de salida y otro de entrada. El elemento de salida del nervio facial que está pasando por aquí es el tronco motor principal del facial. Recuerden que ese nervio facial, cuando sale por aquí, inmediatamente gira para adelante, lateral y hacia adelante, atravesando entonces la glándula parótida. Y recuerden que atraviesa la glándula parótida, pero no la inerva, ningún tipo de inervación, ni sensitiva, ni motora, ni nada. Únicamente utiliza la parótida como parche para atravesar por ahí. Cuando está en el interior de la glándula parótida, recuerden que el nervio facial se va a dividir en 2 ramas, una que apunta para arriba y otra que apunta para abajo. Y esa rama que apunta para arriba se va a llamar temporofacial y la que apunta para abajo se va a llamar cervicofacial. Y recuerden que la rama temporofacial se va a dividir en rama temporal y rama cigomática. Y la rama cervicofacial se va a dividir en rama cervical y rama mandibular. Que la cigomática y la mandibular van a formar una especie de arco que se va a llamar el nervio bucal, y que el nervio bucal va a inervar los músculos que quedan por debajo del ángulo del ojo hasta la comisura labial, mejor dicho, entre el ángulo del ojo, el ángulo externo del ojo y la comisura labial. Este paquete de músculos, miento, hay una excepción, pero digamos que este paquete de músculos lo está inervando la rama bucal del facial, con excepción de la parte de abajo del orbicular de los párpados, porque la parte de abajo del orbicular de los párpados lo está inervando el nervio cigomático. El nervio temporal inerva todo del ángulo del ojo hacia arriba, incluyendo la parte de arriba del orbicular. El nervio cigomático, la parte de abajo del orbicular. El nervio bucal del ángulo del ojo, excluyendo la parte de abajo del orbicular, hasta la comisura labial. De aquí, por debajo de la comisura labial y en toda la región mandibular, el nervio mandibular. Y es cervical solamente el platisma o cutáneo del cuello. ¿Está claro, muchachos? Bueno. A propósito, recuerden que la glándula parótida está inervada desde el punto de vista secretomotor por el noveno par craneal. El noveno par craneal trae fibras parasimpáticas de un núcleo que se llama el núcleo salivatorio inferior, hacen escala en un ganglio que se llama el ganglio óptico, y del ganglio óptico se abren las fibras postganglionares parasimpáticas para inervar desde el punto de vista secretomotor la glándula parótida.
Entonces no es un asunto del facial, es un asunto del glosofaringio. ¿El glosofaringio es qué par craneal? Glosofaringio, ¿qué par craneal es? ¿Cuál? El noveno par craneal, muchachos. Noveno par craneal, glosofaringio, no les olvide. Bueno. Entonces, cuando el nervio facial sale, entonces se va a dividir en 5 ramas. Vamos a ver si aquí las vemos. 5 ramas que van a ir a parar entonces a... Miren, aquí hay vestigios como de la glándula parótida, del conducto de Stenón o conducto parotídeo, que atraviesa entonces el músculo macetero, da la vuelta por el borde anterior del macetero para perforar el músculo buccinador y drenar a nivel del segundo molar superior, el conducto parotídeo o conducto de Stenón. Entonces aquí, ¿qué tendríamos nosotros? Tendríamos, si esta ramita observamos que va por encima del ángulo del ojo, es la rama temporal. Si cayera por debajo, sería la rama cigomática. Pero aquí la vemos que va como por encima del ángulo del ojo, ¿cierto? Entonces sería la rama temporal. Faltaría aquí la cigomática. Entonces la temporal, que va a inervar los músculos que hay de aquí para arriba. ¿Y qué músculos hay de aquí para arriba? La parte superior de la porción palpebral del orbicular. La parte superior de la porción orbitaria del orbicular, el músculo frontal, el músculo prócer, y si levanto una ventanita por aquí, el que aparece una cejita, que es el corrugador superciliar. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Bueno, repetimos, de todos modos. Rama temporal, todo lo que hay por encima del ángulo del ojo, o sea, la parte superior del orbicular, es decir, la porción la porción palpebral y la porción orbitaria del orbicular, ¿se acuerdan? El músculo frontal, el músculo prócer, que es como si fuera una dependencia del frontal que va a parar en los huesos propios de la nariz, ¿se acuerdan? Y profundos a ellos, uno que sigue el contorno óseo de la órbita por arriba, en la región medial nomás, que se llama el corrugador superciliar. Todo eso lo va a inervar la parte temporal, ¿sí? La parte cigomática, que no la tenemos aquí, sería una ramita que saldría y va a inervar la parte inferior del orbicular, es decir, la porción palpebral y la porción orbitaria, pero inferiores del orbicular de los párpados. ¿Estamos? La parte bucal, que aquí estamos viendo por lo menos parte de la parte bucal. Esto es parte bucal, es el que más ramitas da. Es un nervio que forma como un arco y es el que más ramitas da. Ay, qué pena. Muchachos, ¿qué horas son? 11:20. Es que hice una llamada y no sé si es una de Pereira que estoy esperando. Sí, perdón. ¿Aló? 10. Listo, bueno. Entonces, el nervio bucal, ustedes saben que es la rama más amplia. El nervio bucal se está formando por la rama cigomática y por la rama mandibular. Entre la rama mandibular y la rama cigomática se forma un arco a partir del cual salen ramas y todo ese arco sería el nervio bucal. ¿Estamos de acuerdo? Nervio bucal. Entonces, nervio bucal que va a inervar todos los músculos, digamos por debajo del ojo y por encima de la comisura labial, con excepción del orbicular, porque ya sabemos que la porción orbitaria y la porción palpebral del orbicular están inervadas por el cigomático, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían todos esos músculos? Este que hay aquí, ¿cuál sería este que ustedes ven aquí como una tirita? Sería el elevador común del labio superior y del ala de la nariz. Uno que se ve transverso aquí un poquitico, ¿cuál sería? Transverso nasal. Si vemos otro que llega de aquí al labio superior, sería entonces el elevador propio del labio superior. ¿Cuál sería este músculo y cuál sería este músculo? ¿Este cuál sería? ¿Cuál es el mayor? ¿Este? No. Este es el cigomático mayor y este es el cigomático menor. Miren que vienen del hueso malar o cigomático. El hueso malar o cigomático, ¿de acuerdo? Hueso malar o cigomático. Entonces, cigomático mayor cae a la comisura labial, por lo tanto la tracciona lateralmente y hacia arriba. O sea, la típica sonrisa risa del guasón, ¿cierto? En cambio, cigomático menor eleva la comisura labial. Entonces la expresión más bien como de desagrado, o de amargura, o agria, pues una expresión como maluca, ¿no? O de arrogancia, ¿no? Ok. Hasta ahí entonces va a inervar el vocal. Recordemos entonces. Nasal, transverso nasal, elevador común del labio superior y del ala de la nariz. Aquí estaría el elevador propio del labio superior, el cigomático menor, el cigomático mayor.
Y también otro musculito que nos falta aquí, que es el orbicular, pero la parte superior del orbicular de los labios, la parte superior del orbicular de los labios. Sigue un nervio entonces que se llamará el nervio mandibular. Y aquí estas son ramitas obviamente del nervio mandibular, porque miren que está llegando aquí a la mandíbula. Todo esto sería complejo del nervio mandibular, ¿de acuerdo? Porque miren que está llegando a la región por debajo de la comisura labial y por encima del cuello. O sea, necesariamente sí o sí tienen que ser ramitas del mandibular, ¿de acuerdo? ¿Y qué inerva el mandibular? El mandibular está inervando el orbicular de los labios, pero la porción inferior. Está inervando este músculo que tiene forma triangular que hay aquí, ¿qué cuál es? El triangular, pero nomenclatura internacional, ¿cómo se llama? No, del labio no, de la comisura labial. Aquí habría otro que tiene forma cuadradita, tapado en parte por el triangular, que se llamaría el cuadrado de la barba, pero nomenclatura internacional, ¿cómo se llamaría? Depresor del labio inferior. Y aquí, el que habría aquí como en todo el extremo de acá, uno aquí otro acá. El mentoniano, o mentales. Ok, muchachos. El músculo risorio de Santorini, o simplemente risorio, que jala la comisura labial, pero lateralmente es inervado por la rama mandibular también, porque tiene una disposición un poquitico lateral y un poquitico hacia abajo. Entonces es inervado por la rama mandibular del facial. No, al contrario, mucho más arriba, está pegado en la piel y por eso sale con las disecciones, ¿sí? Porque como es risorio, entonces aquí es una expresión también con la piel y arrugar la piel para la risa. Bueno, listo. Y la última rama sería entonces el cervical. Obviamente esto es cervical, porque miren que está apuntando ¿para dónde? Para el cuello. Entonces este cervical está inervando el músculo que se pega de la mandíbula a la piel hasta llegar por encima de la clavícula, pero entonces es el músculo, ¿cómo se llama ese músculo? Platisma o cutáneo del cuello. Platisma o cutáneo del cuello, ¿de acuerdo? Bueno, recapitulando lo que llevamos hasta acá, entonces, el nervio facial emerge por el foramen estilomastoideo. Cuando emerge por el foramen estilomastoideo, entre la apófisis estiloides o proceso estiloides y proceso mastoides o mastoideo, cuando emerge, entonces, ¿el qué va a hacer? Va a buscar la glándula parótida. Atraviesa la glándula parótida. Ahí se dividen dos ramas, temporofacial y cervicofacial. La temporofacial va a dar las dos de arriba, temporal y cigomática. La cervicofacial va a dar las dos de abajo, cervical y mandibular. Ahora, la mandibular y la cigomática, una del cervicofacial y otra del temporofacial, van a dar un arco que va a ser el nervio bucal. ¿Repetimos qué inerva cada ramita o qué? ¿O no? ¿O está bien así? ¿Lo repetimos? Bueno. Entonces rápidamente. ¿Y arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Arriba hacia abajo. Bueno, entonces rápidamente de arriba hacia abajo. Temporal. Un nervio que sobrepase la comisura del ojo, estaríamos hablando de la rama más superior, que es la temporal. Este la está sobrepasando, o sea que es el temporal. Y que va a inervar todo lo que está precisamente por encima de la comisura del ojo. ¿Y qué está por encima de la comisura del ojo? El músculo frontal, el músculo prócer o procero. Si abro la ventanita aquí, el corrugador superciliar, la porción superior del orbicular, es decir, la porción superior del palpebral y el orbitario, pues, que son ramas, perdón, son porciones del orbicular de los párpados. Y pare de contar. Si vemos una ramita que aquí no está, que llegaría, ¿ve que existe? Que llegaría y llega por debajo de la comisura a esta región, sería el nervio cigomático. Y el nervio cigomático va a inervar la porción inferior del palpebral, con la porción, es decir, con la porción orbitaria y la porción palpebral, pero todo eso la región inferior, o sea, por debajo de la comisura del ojo. Si vemos un arquito que se forma, formado por una rama como del cigomático, que se une a una rama del mandibular, un arco grande que tiene un poco de ramas, ese es el bucal. Entonces todo esto es manojo del bucal, obviamente porque va a esa región, que está inervando todos los músculos, con excepción de la porción inferior del orbicular, todos los músculos que habría por debajo del ángulo del ojo, hasta por encima del ángulo de la boca. Todos estos músculos, con excepción de la porción inferior del orbicular, están siendo inervados por el bucal. ¿Y cuáles son esos músculos? Entonces, el transverso nasal, el elevador común del labio superior y del ala de la nariz, el elevador propio del labio superior,
el cigomático menor y el cigomático mayor, y la porción superior del orbicular de los labios, la superior. El otro nerviecito, que es todo este paquete que desciende acá, va a inervar lo que queda por debajo de la comisura labial hasta la mandíbula. ¿Y qué es eso? La porción inferior del orbicular de los labios, el triangular o depresor de la comisura labial, el cuadrado o depresor del labio inferior y el mentoniano. Y el músculo y el nervio cervical que trasciende la mandíbula para llegar al cuello, para inervar el músculo cutáneo del cuello o la tisma. Y el risorio de Santorini es inervado entonces por la rama mandibular, el risorio de Santorini, pero está pegadito ahí a la piel. Bueno, muchachos, listo. Pero cuando el nervio sale, va a dar también otra ramita, y esa ramita se llama la auricular posterior. Esa rama auricular posterior va a inervar el músculo auricular posterior y el músculo auricular superior, y también la galea aponeurótica, y da ramitas para el músculo occipital. Entonces, el auricular posterior, que sale también de este tronco, pero antes de que el tronco del facial se meta a la glándula parótida para dividirse. Antes de eso, da el auricular posterior, y el auricular posterior va a inervar el músculo auricular superior, el músculo auricular posterior y el músculo occipital. Pero también por aquí está dando las ramitas para los otros dos músculos que inerva el facial. El facial inerva además de los músculos de la mímica facial y del occipital y de los auriculares, inerva también el vientre posterior del digástrico y el músculo estiloideo. Y es que el vientre posterior del digástrico, justamente, como se está insertando en esto que se llama la ranura digástrica, entonces miren que al salir el nervio por acá, por el foramen estilomastoideo, le queda de papayazo inervarlo. Recuerden que el vientre anterior del digástrico que llega a la mandíbula está inervado por el trigémino, pero el vientre posterior por el facial, ¿de acuerdo? Y recuerden que antes de salir por el foramen estilomastoideo, cuando se encontraba recorriendo el peñasco del temporal, el nervio facial dio el nervio del músculo del estapedio, o sea, el músculo del estribo. No inerva más desde el punto de vista motor el facial. Pero por este foramen estilomastoideo, no solamente está saliendo entonces toda la parte motora del facial, con excepción del músculo del mantillo, sino que está entrando también un nervio, y el nervio que está entrando, sale la parte motora del facial, y uno que entra, o sea que el que entra es sensitivo necesariamente. El nervio que está entrando es el nervio que lleva la sensibilidad de la región, sensibilidad somática general de la región posterior del pabellón auricular, de la concha, del conducto aditivo externo y de la cara externa de la membrana timpánica. Regiones donde comparte la inervación con el trigémino. Bueno, como ya evacuamos el nervio facial como tal, sigamos viendo entonces lo que podamos ver, por ejemplo aquí en este. Ay, a mí me está afectando mucho el hormón, muchachos. A mi salud ocupacional me prohibió, junto con Roque, con Leticia, estar en las salas, porque es fórmula acumulado de muchos años. El único que nunca volvió a entrar a las salas fue Roque. Leticia y yo volvimos, pero yo creo que fue un error. Pues volvimos porque igual, pues, por un lado hacen falta profesores y por otro lado pues nos gusta.